Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Su dosis diaria de chismes y noticias del mundo del espectáculo turco está aquí. Hoy, como les prometí, vamos a profundizar en un tema que ha estado agitando las aguas en las redes sociales y los medios del corazón turcos: celos. No cualquier tipo de celos, sino aquellos que supuestamente involucran a tres de las estrellas más brillantes de Turquía: Hande Erçel, Kerem Bürsin y Demet Özdemir. Sí, lo sé, el tema es candente y está repleto de especulaciones jugosas, pero como siempre, mi misión aquí es navegar por estas turbulentas aguas con la mayor objetividad posible. Intentaremos separar la realidad de la fantasía, la verdad de la pura invención. Antes de que nos sumerjamos de lleno, un recordatorio amistoso: si aún no se han suscrito, este es el momento. Activen la campanita para no perderse ni uno solo de mis vídeos, porque aquí siempre encontrarán las últimas noticias y análisis del mundo del entretenimiento turco. Y ahora sí, abróchense los cinturones porque vamos al meollo del asunto. El nombre de Hande Erçel resuena con glamour, talento innegable y, últimamente, una buena dosis de controversia. Desde que su romance con Kerem Bürsin floreció, la pareja se elevó rápidamente al estatus de una de las más queridas y omnipresentes en la prensa turca. Su química explosiva en la serie Sencal Kapm, una comedia romántica que conquistó corazones en todo el mundo, trascendió la pantalla, convirtiéndolos en la pareja ideal para millones de fans. Sin embargo, como suele suceder en el vertiginoso mundo del espectáculo, la felicidad perfecta a menudo resulta ser una ilusión fugaz. Después de su separación, que sacudió a la base de fans hasta la médula, una avalancha de rumores sobre las posibles causas de la ruptura inundó los medios. Entre las muchas teorías que surgieron, una de las más persistentes y comentadas fue la que apuntaba a la presunta incomodidad de Hande ante la, según se decía, cercana relación entre Kerem Bürsin y Demet Özdemir. Y aquí es precisamente donde debemos extremar la precaución, porque la información que tenemos a nuestra disposición es, en su mayoría, especulativa, construida sobre interpretaciones de gestos ambiguos, comentarios aparentemente inocentes y movimientos estratégicos en las redes sociales. Es un castillo de naipes construido sobre la arena movediza de la percepción pública. Demet Özdemir, por supuesto, es una actriz igualmente talentosa y una figura muy popular en el mundo del entretenimiento turco. Ha protagonizado una impresionante lista de series de televisión exitosas y es ampliamente conocida por su carisma magnético, su dedicación profesional y su innegable encanto. A lo largo de su prolífica carrera, Demet ha coincidido con Kerem Bürsin en varios eventos de la industria y en ciertos proyectos profesionales, lo que naturalmente ha dado lugar a una relación de amistad y compañerismo. Hasta aquí, todo parece perfectamente normal y comprensible, ¿verdad? Dos profesionales que se respetan y se admiran mutuamente. El problema, o más bien, el caldo de cultivo para la especulación desenfrenada, comenzó cuando algunos observadores comenzaron a notar una aparente cercanía entre Kerem y Demet. Intercambios de me gusta y comentarios juguetones en Instagram, saludos efusivos y afectuosos en eventos públicos, y murmullos persistentes sobre posibles proyectos futuros juntos fueron alimentando la llama de la idea de que existía una conexión especial entre ellos, algo que iba más allá de la simple amistad profesional. Es crucial recordar que en el mundo del espectáculo, las relaciones profesionales a menudo se malinterpretan y se confunden con relaciones personales. Los actores suelen pasar incontables horas juntos en los sets de grabación, compartiendo experiencias intensas, desafíos creativos y momentos de vulnerabilidad. En este entorno único, es natural que se creen vínculos fuertes y amistades duraderas. Esto no significa, en absoluto, que necesariamente exista un romance secreto o una atracción romántica subyacente entre ellos. Sin embargo, para algunos, la línea entre amistad y algo más parecía peligrosamente borrosa. Sin embargo, la percepción pública, a menudo moldeada por los medios de comunicación y alimentada por las redes sociales, es un factor innegablemente importante a tener en cuenta. Para los acérrimos fans de Hande Erçel y Kerem Bürsin, que habían invertido emocionalmente en su relación y los veían como la encarnación del amor verdadero, la idea de que Demet Özdemir pudiera ser una figura disruptiva en su cuento de hadas era, sencillamente, inaceptable. Los comentarios negativos y las críticas mordaces hacia Demet Özdemir no tardaron en proliferar en las redes sociales, acusándola, a menudo de manera virulenta, de ser la causante de la ruptura de la pareja dorada. Algunos incluso la tildaron de rompehogares, una acusación grave y sin fundamento. Pero, ¿existe alguna base real y tangible para estas acusaciones incendiarias? La dura verdad es que no hay evidencia concreta,
tangible o verificable que demuestre fehacientemente que Andercel sintiera celos de Demet Özdemir, o que la relación entre Kerem y Demet fuera más allá de una simple amistad basada en el respeto y la admiración mutua. Todo se basa, en última instancia, en interpretaciones subjetivas, conjeturas infundadas y, en muchos casos, en la pura y simple imaginación desbordada de los fans. Es comprensible que los fans se sientan profundamente involucrados en la vida de sus ídolos y que tengan opiniones fuertes y apasionadas sobre sus relaciones personales. Sin embargo, es fundamental recordar que los famosos son, ante todo, seres humanos como nosotros, con sus propios sentimientos, vulnerabilidades y el derecho a tomar sus propias decisiones. No tenemos derecho a juzgar sus acciones, a inventar historias sobre sus vidas privadas o a proyectar nuestras propias inseguridades en ellos. Además, la idea de que una mujer tenga celos de otra mujer simplemente por la atención de un hombre es un estereotipo anticuado, sexista y profundamente perjudicial. Perpetúa la noción de que las mujeres son inherentemente rivales entre sí, y que su valor se define únicamente por su atractivo para los hombres. Las mujeres no somos rivales entre nosotras, y no tenemos por qué competir por la aprobación masculina. Andercel es una mujer exitosa, talentosa e independiente, y es poco probable que se dejara llevar por los celos de una manera tan destructiva y poco profesional. De hecho, Andercel ha demostrado en varias ocasiones ser una persona madura, equilibrada y profesional. Ha sabido mantener la compostura y la elegancia ante la intensa presión mediática y ha evitado alimentar los rumores y las especulaciones con declaraciones incendiarias o comportamientos erráticos. Su actitud ha sido ejemplar y demuestra que es una mujer fuerte, segura de sí misma y decidida a seguir adelante con su carrera. En cuanto a Kerem Bürsin y Demet Özdemir, ambos han negado rotundamente cualquier tipo de relación romántica entre ellos. Han afirmado ser buenos amigos y compañeros de trabajo y han pedido, con razón, respeto por su privacidad. Sus declaraciones han sido claras, directas y contundentes, y no hay motivos válidos para dudar de su veracidad. Sin embargo, incluso ante estas negaciones explícitas, algunos fans se han negado a aceptar la realidad, aferrándose a sus propias fantasías y teorías conspirativas. Es importante destacar que los medios de comunicación también tienen una responsabilidad ética en la difusión de este tipo de rumores. A menudo se aprovechan de la curiosidad del público, exageran las situaciones, sacan conclusiones precipitadas y publican titulares sensacionalistas para generar más clics, visitas y beneficios económicos. Esto puede tener consecuencias negativas devastadoras para la imagen y la reputación de los famosos involucrados, quienes se ven injustamente sometidos al escrutinio público y al juicio despiadado de las redes sociales. En definitiva, la historia de los supuestos celos de Andercel hacia Demet Özdemir es, en su mayor parte, una invención de los medios de comunicación y de algunos fans obsesionados. No hay evidencia real que respalde esta teoría, y todo se basa en especulaciones, malentendidos y en la tendencia humana a crear dramas donde no los hay. Es importante ser críticos con la información que consumimos, verificar las fuentes y no dejarnos llevar por los rumores y las falsedades que circulan en las redes sociales. Recordemos que los famosos son personas como nosotros, con sus propias vidas, sentimientos y el derecho a la privacidad. Merecen respeto y consideración, y no tenemos derecho a juzgar sus acciones ni a inventar historias sobre ellos. En lugar de alimentar los rumores y las especulaciones, deberíamos centrarnos en apreciar su talento, celebrar sus logros y apoyarlos en sus proyectos profesionales. Y hablando de talento, tanto Andercel como Demet Özdemir son dos actrices excepcionales que han logrado conquistar al público con su carisma, versatilidad y profesionalismo. Ambas tienen una trayectoria impresionante y un futuro prometedor en el mundo del espectáculo. Deberíamos celebrar sus logros individuales y apoyarlas en sus proyectos, en lugar de enfrentarlas entre sí en una competencia imaginaria. En conclusión, la historia de los celos de Andercel es un claro ejemplo de cómo los rumores y las especulaciones pueden distorsionar la realidad, dañar la imagen de las personas y crear conflictos innecesarios. No hay evidencia concreta que respalde esta teoría, y todo se basa en interpretaciones subjetivas y en la imaginación de los fans. Es importante ser críticos con la información que consumimos y no dejarnos llevar por las falsedades. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y esclarecedor. He intentado abordar este tema con la mayor objetividad posible, separando la realidad de la ficción y ofreciendo una perspectiva equilibrada. Recuerden que los famosos son personas como nosotros y merecen respeto y privacidad. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Su apoyo es muy importante para mí,
y me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Los invito a que me dejen sus comentarios y opiniones sobre este tema en la sección de abajo. ¿Qué piensan ustedes sobre los rumores de los celos de Undercell? ¿Creen que hay algo de verdad en ellos? ¿O creen que todo es una invención de los medios? Me encantaría leer sus opiniones y generar un debate constructivo. Y antes de despedirme, quiero recordarles que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Denle like a este vídeo si les gustó y compártanlo con sus amigos. Su apoyo es fundamental para que mi canal siga creciendo y pueda llegar a más personas. Gracias por todo y hasta la próxima. Nos vemos en el próximo vídeo.